Paunoy, que se haya ofrecido a servirnos de ayuda por si nuestro conferenciante precisa en algún momento de alguna aclaración en alemán y también hará de moderador. También, para algunos de vosotros quizás sea interesante recordar que mañana se hará un seminario, también con la participación de Frieder, en el que este sí es un seminario que se hace en estos mismos locales, pero por inscripción. Concretamente se hará, digo, mañana de 11:30 a 1:30. Si alguien que no esté apuntado quisiera hacerlo, luego se lo comenta a Enric Prat y lo apuntará sin mayor problema. Este seminario, digo, de mañana, la idea es situar, estudiar, discutir lo que podríamos decir formación académica y política que sería conveniente ofrecer ante la temática del cambio climático, la transición energética, el ecosocialismo y el New Deal, el Green New Deal. Bien, pues esta conferencia, para acabar, estábamos comentando ahora que tiene lugar por casualidad, no es que lo hubiéramos buscado, pero en unos momentos previos a, en fin, un acto, como todos sabéis, el 27 de septiembre, que es esta huelga mundial por el clima, que algún tipo de, sobre todo sí que está teniendo repercusión, digamos, del tema, sin más historias. Y sin más os dejo con Enric Prat, que como os decía hará una breve presentación de nuestro conferenciante y luego podremos escucharlo, que al fin y al cabo es esto a lo que hemos venido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Frieder Otto Wulff fue uno de los redactores del primer manifiesto ecosocialista, que llevaba como título Por una alternativa verde en Europa, y que fue firmado en París el 18 de diciembre de 1989. Por lo tanto, este año se cumplen los 30 años desde la aparición de aquel manifiesto. En aquel momento, Frieder era miembro de Los Verdes, lista alternativa de Berlín. Los otros firmantes del manifiesto eran Carlos Antúnez, del Grupo Arcoíris de Portugal, Pierre Jucan, que era disidente del Partido Comunista francés y que en las elecciones presidenciales de 1988 se había presentado como candidato. También firmaba Penny Kemp, del Partido Verde del Reino Unido, la filósofa belga Isabelle Stengers y Wilfred Tel Kamper, vicepresidente del Parlamento Europeo en aquel momento y eurodiputado de los Verdes de la República Federal Alemana. La revista, mientras tanto, en su número 41 de verano de 1990, en el número que el Víctor veo que ha traído hoy aquí, publicó aquel manifiesto ecosocialista. Y sin duda, la redacción de Mientras tanto fue el núcleo filosófico y político pionero en la introducción del ecosocialismo en España. El contenido político-ideológico del Manifiesto por una alternativa verde en Europa es claramente anticapitalista, socialista, ecologista, feminista y no violento. Una gran parte de sus análisis y propuestas, desde mi punto de vista, son plenamente vigentes, aunque es obvio que después de 30 años necesita una actualización, sobre todo en el diagnóstico, pero también en las alternativas. Ahora estamos ante una crisis ecológica de grandes dimensiones, en la que destaca la emergencia climática, también una crisis de la dominación machista, que se pone de manifiesto o en evidencia con un incremento de la violencia contra las mujeres y los colectivos LGTBI, una crisis del trabajo asalariado, que se puede agudizar aún más con la creciente automatización de los procesos productivos, una crisis social y existencial, diría también, ¿no?, que se manifiesta en fenómenos como la pobreza, la precariedad laboral o la soledad no deseada por muchas personas, y también una crisis de las instituciones políticas que vertebran las democracias, sobre todo los partidos políticos existentes. Por lo que se refiere a las alternativas, me parece que convendría incorporar las medidas contenidas en las propuestas actuales de transición ecológica, una transición ecológica que ha de ser medioambientalmente sostenible y socialmente justa. Desde mi punto de vista, propuestas centrales que han sido formuladas desde el ecologismo, el feminismo, el sindicalismo de clase, como es, por ejemplo, la transición socioecológica,
no deberían ser solo apartados de los programas políticos y electorales, sino que habían de ser dimensiones centrales del proyecto político transformador. No sé si alguna de las organizaciones políticas existentes acabará adoptando un proyecto transformador de estas características o si una vez más será necesario promover la creación de una nueva fuerza política que lo asuma y represente. En todo caso, necesitamos saber y debatir también sobre todas estas cuestiones y en ese sentido estoy convencido de que será de una gran utilidad las opiniones que nos transmitirá Frieder tanto en la conferencia de debate de hoy como en el seminario de mañana. Entonces ya, pues Dani y yo nos vamos a alejar de la mesa, ¿no? Y ya dejamos a Pau y a Frieder, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el power está minimizado, pues podéis... El power del... Mi tarea es de moderar. Como sois personas moderadas, va a ser una tarea muy fácil. Damos la palabra a Frieder Otto Wolf. Él hará una exposición más o menos de unos 30 a 35 minutos y luego abriremos un diálogo. Bien, muchas gracias y buenas tardes para todos. Soy muy honrado para ese convite y pienso que de hecho 30 años después de la publicación del manifiesto estamos en una situación en que es necesario recordar lo que aportamos entonces por la primera vez y que en todas esas dimensiones, como ya fue referido, estamos en una situación en que la crisis es todavía más profunda y más urgente. Y así pienso yo que el aporte de un ecosocialismo amplio es todavía mucho más urgente que estaba en ese tiempo. Como nosotros no somos realmente muchos, aunque más que en otras ocasiones que tuve en España, tenemos de también darnos cuenta que hay muchas luchas concretas y urgentes, y ese pensamiento ecosocialista es un pensamiento sobre las perspectivas estratégicas. Y es claro que mucha gente investidas en las luchas no sobran tiempo ni energía para ese debate estratégico. Yo diría, por tanto, que ese debate estratégico es necesario. Voy a intentar dar unas pistas para ese debate estratégico ahora. Primero, voy a abordar la cuestión, el asunto del reto de las grandes crisis, que ya fue referido. Después, decir una cosa sobre el desarrollo y la dinámica desigual de los grandes antagonismos y las luchas de resistencia socialista, feminista, ecológica y antidependista. Y de eso voy a hablar sobre directamente el triple reto del ecosocialismo y ofrecer una perspectiva sincera pero realista. Se ve que corté algo porque eso era un programa a lo menos por una hora. Entonces, el reto de las grandes crisis. Nos estamos en crisis de las ecologías humanas,
de la ecología de la humanidad y en una crisis también de las relaciones de dominación que están detrás de esas estructuras en crisis. Y claro, normalmente una tal crisis estructural es un ensejo de luchas de liberación, pero en el momento son tan graves que son sobre todo ensejos para luchas de salvación, de intentar evitar catástrofes. Es la primera prioridad. Y hubo en los años 30 el dicto por parte de los comunistas, esa no es invención, fue realidad, que después de los nazis somos nosotros, que estarían el poder. Pensaban que la tomada del poder por los nazis era meramente, porque era una crisis del mundo burgués, era meramente el primer acto de una transformación más profunda que llevaría a una transición socialista y comunista. Y pienso que esa era una falsa ilusión, que nosotros no, a ningún precio, debemos repetir, sobre ninguna forma. Tenemos entonces el doble reto de las urgencias concretas y de desarrollar una otra perspectiva de transformación socialista que tiene de ser reconquistada. Porque cuando nosotros publicamos el libro en alemán en 90, quizás algún celebra lo que se pasó en Alemania en ese tiempo. Fue el tiempo de la unificación. Ninguém quería hablar de las transformaciones. Ninguém quería hablar de las crisis, de la dominación capitalista, patriarcal, etc. Y en ese sentido, el libro fue el opuesto de un suceso, de un éxito. Fue una cosa publicada y ya olvidada. Y pienso que tenemos de ver que realmente el modelo extractivista que nos dominó durante los últimos, por lo menos, 3 siglos, está en vías de producir su propia crisis final. Pero la idea que la crisis final de un modelo dominante sería automáticamente ya una salida para un otro modelo, es una cosa que tenemos de superar, es una ilusión. En ese sentido pienso que el debate sobre la relación entre antropoceno y capitaloceno que hubo es de cierto modo un falso debate, porque el impacto del género humano sobre la ecología y la biosfera terrestre, de hecho, es un nuevo hecho, un nuevo dado desde el siglo XIX. Y tenemos de desarrollar políticas, quizás para la primera vez, que aceptan esa responsabilidad. Hay ahora una responsabilidad humana para el desarrollo de la biosfera, del conjunto de los ecosistemas sobre la Tierra. Y en ese sentido hay una prioridad muy urgente de esas crisis ecológicas. Que decir, no es solamente el problema de la dominación capitalista, es también, por ejemplo, el problema de la dependencia, que se ve, por ejemplo, también en
los refugiados que vienen del sur, que la mayor parte no vienen del sur a Europa, vienen del sur a otros países del sur, la inmensa mayoría, pero por lo menos una pequeña parte viene a Europa y indica así que hay esa crisis de las relaciones norte y sur, crisis no en el sentido que hay una esperanza que ese tipo de dominación va a terminar, no crisis en el sentido que eso no más funciona y crea destrucciones y destrucciones. Quiere decir, en ese sentido pienso que tenemos de afrontar la realidad moderna de las estructuras de dominación, la dominación del modo de producción capitalista, la dominación del patriarcado, dominación del patriarcado moderno, el complejo de dependencia, eurocentrismo y racismo, y las relaciones de explotación destructiva de la biosfera terrestre y la sobredeterminación de esas varias crisis, que son todas urgentes, sirve ahora a reforzar el efecto de crisis y a dificultar la lucha, porque siempre hay la tendencia de decir la crisis que toca a mí es la más importante. Estamos en esa crisis todavía en la concentración del dominio neoliberal. Y lo que es la concentración neoliberal contiene una estrategia basal, elemental, de individualización abstracta. Cada uno, en cuanto propietario de su fuerza de trabajo o de otros medios de producción, es considerado en cuanto individuo. No se trata de los individuos vivos, concretos, mujeres y hombres, jóvenes y viejos. No, se trata simplemente de los propietarios. Y claro que los propietarios de su fuerza de trabajo son otra cosa que los propietarios de los medios de producción. En ese espíritu de activar y concentrarse en política sobre ese individuo de posesión, hubo todo un proceso de destrucción de las conquistas del movimiento obrero desde el siglo XIX. Hubo una subalternización estratégica del estado de clase y una tentativa con relativo éxito de despolitizar las luchas de sociedad. Lembro la cita de Thatcher en 85, fue lá para ver las greves de los mineros en solidaridad del Parlamento Europeo. There's no such thing as society, only individuals and their families. No existe cualquier cosa como la sociedad, solamente los individuos y sus familias. Y todo eso de hecho, esas diversas crisis son todavía radicalizadas por la desvinculación del capital financiero, porque el capital financiero no tiene cualquier razón de tomar en cuenta las necesidades concretas de reproducción, ni siquiera del capital productivo, pero se mueve sin inmediatamente relación de feedback con el modo de producción, de trabajo, de reproducción humana y natural dada. Y lo que
quizás aquí en Barcelona estamos con una excepción con su proyecto de investigación. En general, no estamos en una situación de uniformización ideológica de las ciencias sociales que los hace incompetentes para producir conocimientos útiles para afrontar esos procesos de dominación y de crisis, y de la dominación en la crisis. Estamos, de hecho, en una situación de crisis de esa constelación neoliberal. Existe una crisis económica, existe una crisis financiera, existen crisis reales, claro, pero hacia ahora hay un management de esas crisis que evita hacer cambiamientos estructurales, que continúa así. No digo que el Banco Central Europeo con Draghi es un enemigo, de cierta manera es, porque más se tiene de decir que su política de aumento enorme de la moneda fue una política de ganar tiempo. La gran cuestión no es que es falso ganar tiempo. Cuando no sé lo que hacer, ganar tiempo es útil. Pero no hay ninguna concepción de lo que hacer detrás de esa estrategia. No es el papel del Banco Central, porque tampoco los gobiernos de la Unión Europea, los gobiernos de los estados con euro, ellos no tienen ni siquiera la mínima idea de cómo enfrentar y superar la crisis. No enfrentan mínimamente las transformaciones necesarias, ni siquiera de la crisis económica, sin hablar de las crisis ecológicas, crisis del clima, crisis de la biodiversidad, destrucción de ecosistemas y crisis quizás más anecdóticas como la crisis de los océanos, que son rellenos de basura humana, o de los mini plásticos que son ya omnipresentes desde el Ártico al Antártico y la carne humana. Esos microplásticos se encuentran en todos los sitios. Todavía no se sabe muy bien lo que significa, porque es un dado de la situación actual. Y claro, eso no daba ocasión a una nueva política, pero creó un otro tipo de crisis políticas. Quizás se lembran de la situación de la Bélgica, que tuvo, pienso yo, 20 meses sin gobierno. La España, el Estado español, parece estar en vías para entrar en esa competición. Evitar de tener gobierno es una manera de evitar de hacer política en el plano del Estado. Y yo no digo que en el plano del Estado se quedan las soluciones así, pero una situación en que no hay política, no hay decisiones, no hay inversiones, no hay legislación para mudar de curso, para transformar las estructuras de producción, para estabilizar los bancos, también prohibiéndoles ciertas actividades. La
tantas tareas que ya están bastante bien definidas en el debate científico, que un non-gobierno como los gobiernos de la Bélgica o lo que parece existir en el Estado español, son incapaces de levantar como problema. Y claro, los ejemplos de Donald Trump y de Boris Johnson demuestran que mismo en grandes potencias, ese tipo de falsa política, de política despolitizada, de política sin sustancia cualquiera, con la última ilusión del retorno a la situación de una nación imperial, que en la Inglaterra o en Gran Bretaña o en los Estados Unidos es un elemento muy fuerte en la atracción que esa non-política populista de verdad tiene para grandes masas. El problema, claro, es por qué las izquierdas no pueden aprovechar de esa crisis. Claro, la tenemos de tener conciencia del peso de las derrotas del siglo XX. Fracaso del movimiento comunista es también hundimiento del socialismo real, es también agotamiento de la socialdemocracia. En Alemania, la socialdemocracia, la histórica SPD, queda ahora en cuarto o quinto plazo de los partidos políticos, detrás de los cristianos demócratas, que no es sorpresa, detrás de los verdes, que es sorpresa, detrás de la nueva derecha, de la alternativa para Alemania, y hacia detrás de Die Linke y de la izquierda. Y es una situación de catástrofe, de Zusammenbruch. Zusammenbruch. En conjunto. No, zusammengenommen, dass wir zusammenbrechen, Zusammenbruch. Colapso. Ja. Realmente una situación de colapso. Y la tenemos de redefinir el proyecto de la izquierda. Y también probablemente en el sentido de ver la diferencia que existe entre partidos políticos parlamentarios. En el tiempo de Marx y de Lenin, la realidad de los políticos parlamentarios generalizados como existen hoy no existía, y partidos o organizaciones políticas capaces de organizar luchas políticas dentro y fuera de las instituciones. No es la misma cosa. Y en la historia de los partidos comunistas occidentales hubo un momento en que la alternativa era la extrema exclusión y minimalización o la adaptación a la política vigente. Los italianos adaptaron el segundo curso. Se puede decir que los franceses o los portugueses el segundo. Yo no voy a hablar sobre la situación en España. Aquí, por lo menos, no es la una ni la otra. Que todavía está en proceso complicadísimo, con certeza, de intentar evitar los dos errores. Nos tenemos realmente todavía el problema de superar la falsa alternativa entre reformismo y radicalismo izquierdista. Y nos tenemos eso en una situación en que una parte
ideológicamente y culturalmente importante, de los movimientos de 1908, son conquistados, recuperados por la hegemonía neoliberal. Y también tenemos de ver, en una perspectiva de recuperación, que el peso de las realidades nacionales en el movimiento obrero no puede ser sobreestimado, porque, por ejemplo, la realidad sindical en Alemania o en Francia o en Inglaterra o en el Estado español son muy diferentes, lo que no implica que no haga lucha de clases y lucha de clases organizada y un papel de los sindicatos, tanto como aparello ideológico del Estado como organización de lucha de clases en todos esos sitios, pero tienen formas realmente diferentes y la tradición que existe dentro del movimiento sindical europeo de pensar que los demás son tontos, tienen un sindicato que no funciona, que los alemanes digan a los franceses, los británicos de los españoles, etcétera, 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 es una cosa para superar. Se tiene de comprender las diversas maneras de lucha de clases organizada que existen en los varios países y sobre todo se tiene de reintegrar las luchas de las nuevas categorías de trabajadores explorados que existen en todos los sitios y que muchas veces no están integrados y convidados a participar en las luchas por los sindicatos. Tenemos también de tomar acto de una gran endeblez del internacionalismo. El internacionalismo se reduce muchas veces al entusiasmo para iniciativas socialistas en otras partes del mundo. Y cuando se trata de ayuda concreta, y quizás un ejemplo duro fue el caso de Syriza en Grecia. Lá prácticamente no hubo nada. Lo que hubo era de decir, esos son fracos. Tenían de aceptar su derrota. La cuestión siendo, existía una alternativa a aceptar esa derrota. La respuesta no es fácil, pero pensar simplemente que nunca se debe aceptar una derrota es claramente falso. Hay situaciones en que aceptar una derrota es mejor que dejar la derecha retomar el país, lo que fue el resultado final en Grecia. Y que tenía sido anticipado para una salida de Syriza del puesto de gobierno. Y estamos también en una situación en que la idea de Europa, la idea europea, está ocupada y casi monopolizada por derechas tecnocráticas. Se lembra quizás que Spinelli era un comunista y fue originador de una propuesta alternativa de política europea y de institucionalización europea. Y pienso que tenemos de renovar y reanudar, recuperar a esa tradición europeísta de la izquierda, porque la idea que se puede salir en el ámbito nacional y
hacer una política alternativa. Yo pienso que ninguém tiene la ilusión de hacer una política de transición socialista ya, pero por lo menos una alternativa. Claro que algunos países quizás tienen un mínimo de realizabilidad, sobre todo en los países del este europeo, porque están todavía menos integrados. Pero en los países del oeste no tienen la mínima posibilidad real de ser realizado. Ya los británicos, con todo su peso de sus ligaciones con su antiguo imperio, van a ver que cuando salen de la Unión Europea va a ser una catástrofe relativamente grande. Y con certeza las masas británicas van a perder con eso. También las empresas británicas, quizás la bolsa de Londres no pierde con eso. Mesmo eso no es nada garantido. Y en ese sentido pienso que tenemos realmente de luchar para alternativas europeas, de luchar para maneras de hacer pesar las movilizaciones por debajo también sobre la política europea, lo que es posible. La política europea es sensible. Si hay movilizaciones por debajo, se mueve. Yo tengo un ejemplo de mi propia práctica política en que en el comienzo de los años 90 la idea del pleno empleo era totalmente declarada para ser vieja y superada. Hubimos, junto con un comunista italiano, un laborista y yo, intentamos organizar encuentros europeos para el pleno empleo. Y existían también marchas europeas de desempleados para el pleno empleo. Y, de hecho, la Comisión Europea, después de unos años de movilizaciones y algunos éxitos, decidió tenemos de reintegrar la noción de pleno empleo dentro de la política. Claro que se hicieron de su manera, que dicen, no estoy a decir que eso fue un éxito sustancial, no fue. Fue un éxito cultural y ideológico muy limitado, pero fue también una movilización muy limitada. Si haber más limitación, más movilización, será posible que las instituciones europeas se muevan. Se ve actualmente en la preparación de la nueva comisión que la movilización ecológica tiene su efecto sobre la Comisión Europea. Y la Comisión Europea y la legislación europea continúan a ser importantes. Definen un cuadro común y definen ese cuadro común del mercado único de manera vinculante. No son las políticas nacionales que tienen la capacidad de definir eso. En ese sentido, pienso que es realmente una perspectiva que las izquierdas europeas tienen de retomar. También juntándose a los sindicatos, a los movimientos sociales que también tienen sus maneras de movilizarse en cosas europeas. Esto a ver qué tengo de... Sí, quiero quizás hablar brevemente sobre las urgencias de la situación presente,
después de 30 años perdidos. Primero, enriquecer las falsas alternativas de las derechas. Ellos todos intentan de promover la movilización de los sujetos para una autosumisión, exclusiones contra solidaridades, y defienden en formas variadas un neorracismo sin raza, pero también, y eso es muchas veces olvidado, un neoliberalismo. Hay un neoliberalismo tanto de la nueva derecha muy explícito, y ellos consideran la escena internacional en cuanto a escena de combates, y la degeneración de las tareas globales y europeas es un punto central de todos sus programas. Eso se aplica tanto para la izquierda neofascizante como para la izquierda tipo neopopulista, que no son exactamente la misma cosa. En esa situación precisamos de nuevas alternativas de izquierda. Tenemos en esa situación la necesidad de encontrar una nueva ligación entre imperativos tácticos y perspectivas estratégicas todavía para abrir, porque la perspectiva estratégica de la transición socialista no es inmediatamente a nuestro alcance. Lo que es preparar situaciones sociales, apoyar luchas para se cree una situación en que la pregunta de la transición socialista será otra vez una cuestión de peso. Tenemos también de desarrollar un nuevo internacionalismo global que comienza con la solidaridad con las víctimas que están aquí en cuanto refugiados, hacia nuevas formas de cooperación internacional. Nosotros tenemos necesidad de una otra idea de Europa, defensa de lo logrado, con distinciones imperativas dentro del acquis communautaire y creación de un cuadro de derechos y regulaciones en defensa de los dominados. Claro que tenemos en eso luchar, y eso es muchas veces olvidado por ciertas partes de la izquierda más radical, para una democracia efectiva, que dice subrayar, efectiva, que no es un mero ejercicio de votos, pero es también una perspectiva de tener peso sobre el desarrollo de la política. Una democracia efectiva, entonces, desde abajo hacia los cúmulos internacionales. Quizás se lembran todavía de campañas como la campaña para la Taja Tobin o la campaña contra la autonomización de las bolsas. Esas campañas eran reales, pero insuficientes, y sobre todo con el peso de la política neoliberal de refuerzar esas estructuras y su actuación no eran suficientes, lo que no quiere decir que no están a retomar y refuerzar. Claro que en todo eso estamos en una situación de una pluralidad de perspectivas de lucha, pero tenemos de encontrar y desarrollar las puentes y ligaciones entre nuestras luchas, las posibilidades de se refuerzar
mutuamente. Y eso es, pienso yo, la grande tarea estratégica perante la cual están las fuerzas e iniciativas ecosocialistas. Claro que son necesarias nuevas alternativas de izquierda hacia una nueva ilusión de transiciones. El ecosocialismo puede, pienso yo, servir de espacio común de una nueva renovación de las izquierdas. Infelizmente, la izquierda en cada crisis tiene de hacer su renovación, la continuidad de las tradiciones de las izquierdas no existe y claro que es quebrada en varias veces y varias maneras, tanto por la filera stalinista como por la filera socialdemócrata. En eso tenemos, en cuanto a académicos, superar la tendencia a olvidar las derrotas del pasado, superar la tendencia de marginalizar o instrumentalizar las ciencias críticas y tenemos de inventar o desarrollar un nuevo anticapitalismo articulado con feminismo, tercermundismo y la ecología de la humanidad, que es decir, reinventar una transición socialista atractiva. 30 años después de la publicación del primer manifiesto ecosocialista, tengo urgencia de añadir inmediatamente que tenemos también de apoyar iniciativas y programas de salvación en una situación que se torna todavía más catastrófica. Y pienso que la media hora acabó. Gracias. Bien, muchas gracias por esta fantástica conferencia. Voy a hacer un minuto de publicidad. Yo formo parte soy el coordinador del grupo Ecosocialisme en Comú dentro de Catalunya en Comú. Nos hemos constituido como grupo de trabajo y dentro de 2 sábados, el día 5 de octubre, vamos a hacer la primera jornada de debate sobre esos temas en el local de Catalunya en Comú, que está en la calle Marina. Si alguien quiere formar parte de este grupo o tener un contacto, a la salida, tanto Eva como yo, como otras personas, le podemos explicar. Y después de este minuto de que ha sido 30 segundos de publicidad, vamos a empezar el coloquio. No sé si los más jóvenes tienen algo que decir, lo digo porque los jóvenes no son muy habituales estas reuniones, ¿no? Yo me felicito que estén aquí. O alguien, yo haría 25 preguntas, pero como soy moderador no las voy a hacer. El señor John. Sí, bueno, pregunta, observación, punto de debate. A ver, yo creo que está muy claro que estamos en un momento de impasse. Estamos en un momento de crisis y aún no hemos salido de la crisis. En este sentido, me recuerda algo de los años 70, cuando el fordismo, keynesianismo entró en su crisis y tuvimos un auge del secesionismo, por ejemplo, el racismo, etc. Hasta que llegó el neoliberalismo en los 79, 80. El primer auge de la extrema derecha también. Y luego, claro, lo que no dejo de pensar, bueno, aquel periodo de los años 70 fue relativamente corto, porque desde el 72-3, cuando ya cae el Bretton Woods, etc., y pasamos al 79 entre Thatcher, etc., son 6-7 años. A mí me recuerda cada vez más a los libros, ¿no? De los años 30. Los años 30, cuando el orden capitalista de entonces, el orden neoclásico capitalista, entra en crisis a partir del 29, sigue en crisis durante los años 30, pero no hay alternativa planteada hasta después de la guerra. O sea, hace falta una guerra para cambiar la cosa. Y yo estoy
preocupado porque veo que vamos en una situación de crisis económica, ecológica, lo que has dibujado aquí. ¿Y qué hará falta para que realmente cambiemos por una vez por todas el régimen actual? Quizás intento de responder así directamente. Hay, pienso, diferencias importantes. Se ve en la política del clima, por ejemplo. Pero se ve también en la crisis de 2007-2008. Los gobiernos europeos, liderados más o menos por Angela Merkel, tenían la capacidad que en los años 30 tenían tido, pero no utilizaron, de movilizar un enorme crédito, más o menos 1 billón de euros. Y eso en una forma políticamente interesante, porque el Consejo Europeo no tenía la capacidad de movilizar tanto dinero. Entonces interrumpieron su sesión y discutieron con jefes de Estado. Y como jefes de Estado juntos podían movilizar algunos centenas de millones más. Llegaron hacia una milliarde. 1.000 millones. 1.000 millones. Okay. Un millardo también se dice, 1 millardo. Millardo, ok. En inglés se dice billón, pero en alemán y en las lenguas españolas tampoco. Pero ese es un ejemplo que se aprendió algo muy limitado y claro insuficiente. El único efecto es que hubo más tiempo, pero no es un efecto nulo. Ya habló en el caso de Draghi. Con certeza no es el representante de una política financiera racional, pero tiene la racionalidad mínima de evitar un colapso. Y la idea que a través del crédito se puede estabilizar el proceso económico durante un tiempo relativamente largo, parece que es sólida, no es una mera ilusión. Pero si no hay transformaciones estructurales, todas esas técnicas de comprar tiempo no dan para nada. Quiere decir, efectivamente, y en los años 30, esas técnicas que ya estaban en germen, por lo menos, no fueron aplicadas. Ahora sí se aplican. Y se puede decir un poco la misma cosa de la crisis del clima. Todo es largamente insuficiente, pero hay una coordinación de esfuerzos mínimos que tiene un efecto. Mesmo sin los Estados Unidos, sin su cooperación, el proceso de la reducción de la emisión de los gases climatogénicos es en marcha. Es insuficiente y si estamos con suerte vamos a quedar a los 3%, pero sin ese proceso el desarrollo catastrófico ya sería la. Quiere decir, tenemos de ver que por lo menos unos mecanismos políticos sirven a comprar tiempo y evitar la catástrofe inminente. Y eso, claro, tenemos de encontrar las posibilidades y utilizarlas de
utilizar ese tiempo para entrar en transformaciones reales. Y la quizás una cosa muy importante, las transformaciones reales no son, claro, meramente transformaciones de comportamientos individuales. Los consumidores somos importantes, quizás de 5 o 6% de las emisiones globales. La industria, la agricultura, la creación de vacas, etc. Eso es el resto. Y claro que no se puede contentar con lo que los propios podemos hacer, pero, por ejemplo, dentro de las industrias, los sindicatos son perfectamente capaces de reivindicar ciertos criterios ecológicos, ciertos criterios de evitar la destrucción implícita o indirecta del medio ambiente en base de los actos productivos. Y hacia hay la capacidad sindical de organizar o de, ¿cómo se dice?, pushar para una salida de producciones destructivas, tanto de las armas de guerra como de ciertos productos con alta nocividad ecológica, sin hablar de la civilización del automóvil. Pero también hubo, por lo menos, conceptos sindicales de superar esa concentración sobre el carro privado como la única forma de movilización. Quiere decir, también en el mundo sindical hay posibilidades de comenzar. Hay también posibilidades de comenzar por iniciativas comunales. Hay posibilidades, sí, de crear sus propias cooperativas, de crear formas de cooperación entre producción agrícola y consumidores. Todo eso, claro que no es suficiente, pero de decir que no es suficiente no quiere decir que no se tiene de comenzar por eso. José. Sí. Bueno, primeramente muchas gracias porque ha hecho una conferencia que me ha parecido bastante brillante, ¿no? Porque ha esbozado pinceladas muy interesantes y en algunos casos, digamos, que están, digamos, casi no. Yo podría preguntarle un montón de preguntas, porque todas ellas incluyen cosas antiguas, cosas muy modernas, actualísimas. Cosas, por ejemplo, cuando habla de ecología y la humanidad. ¿La ecología de la humanidad? De la humanidad. De la humanidad, Aquí sí. hay, claro, la ecología, dentro de la ecología se incluye también, digamos, las competencias y la legislación. Sí. No sé qué es lo que quiere decir cuando habla de ecología de la humanidad. Es una pregunta. Y otra más, de las muchas que podría hacer, que tengo tiempo, ¿no? Es cuando habla de la unidad de acción y pluralidad de perspectivas, ¿eso no es un poco incentivar la revolución? Una revolución de que todos a una y que pase lo que Lo que comprendí fue que, primero, pienso que de hecho hay problemas como el problema del clima que son problemas tan globales que el único actor pensable de evitar, limitar, superar la crisis es la humanidad concertada. Pienso es una primera vez, porque en el pasado también hubo crisis más o menos globales, pero la perspectiva de una acción concertada al nivel de la humanidad no era tangible. Hoy
En ese sentido, pienso, por la primera vez en la historia, la humanidad está en una situación de actor político activo. Pienso que se puede decir eso sin idealización o grandes ilusiones. Lo que no significa que eso sería simple. Y claro que esa humanidad, en sus formas de organización política que hay, tiene de agir. No es la humanidad en cuanto a todos los individuos conjuntos, no, son en sus formas políticas, culturales y de comunicación que tienen de agir, pero tienen también la posibilidad de hacerlo. Segundo, no estoy... Unidad de acción y pluralidad de perspectivas. Sí. Todos van a una, pero en el fondo cada uno tiene su objetivo, ¿no? Eso puede ser una revolución, una partida. Yo pienso que tenemos de pensar mucho más, y quizás me exprimí mal, en la pluralidad de acciones. Pero tenemos de comprender que los unos que luchan contra la construcción de una industria destructiva sobre el medio ambiente local y otros que luchan para superar el desempleo, que ambas luchas son luchas necesarias y que es la tarea política de hacer posible su combinación. Quiere decir, no construir una barraja no implica que no haya empleo en esa región. Porque muchas veces barrajes o otras cosas destructivas son motivados, por lo menos dichos de manera, son declaradas de ser motivadas por la creación de empleo en regiones desfavorecidas. Pero hay otras maneras de crear empleo en tales regiones sin esas destrucciones ecológicas. Es simplemente mentira. Y que creo que, digamos, la formación que tenemos que hacernos a nosotros mismos es prepararnos para aprovechar la conmoción, que siempre es una catástrofe, para aprender colectivamente, porque a mí me cuesta mucho pensar en que en Europa, en América del Norte, la gente renuncie al tipo de comodidad que tiene hoy ante la ausencia de una alternativa visible, tangible, ¿no? Esto por un lado. Entonces, hay otra cosa a la que estamos condenados, que es a la transición energética. Esto lo han comprendido también los capitalistas y los estados. Aquí mi pregunta es, ¿qué posibilidades ve usted en aprovechar la transición energética a las renovables, que es una oportunidad para que la ciudadanía adopte iniciativas concretas para jugar un papel más activo en el terreno económico y político, y que puede permitir, probablemente obligará también a una especie de neo-keynesianismo, lo que en el manifiesto ecosocialista se plantea como una alternativa entre neoliberalismo y eco-keynesianismo. Me da la impresión de que aquí hay una oportunidad para una cierta alianza estratégica entre un sector del capital y la ciudadanía para emprender
una mutación que puede abrir posibilidades hoy inexistentes, ¿no? En el sentido de que, claro, las energías renovables van a suponer una transición hacia una sociedad más ecológica. Bien, voy a comenzar con el segundo punto. Claro que hay necesidad de alianzas tácticas con propuestas keynesianas. Ya en el plano del debate sobre la política económica europea, hay ahora desde los años 90, desde los años 90, el Euro Memorandum que combina propuestas de política económica alternativa al nivel de la Unión Europea, que está a proponer siempre medidas de activación keynesiana con medidas de reestructuración ecológica. Eso no es mucha cosa, pero en el plano de reformas e intervenciones concretas. Ha propuesto un plan de 40.000 millones de euros que pasa por bajar el precio del tren. Sí. No sé si esto será interesante. Sí, claro. Es un ejemplo. También de construcción, simplemente la renovación de las trenes a nivel europeo, porque están ¿cómo se dice? Las líneas están en una situación de degradación horrible y su renovación y extensión, porque muchos trenes también fueron, ¿cómo se dice?, sublevados, no existen más. La reconstrucción de la red ferroviaria a plano europeo sería con certeza una medida eco-keynesiana ecológicamente útil, claro. Y me lembro de debates dentro de los sindicatos alemanes en los años 80 de alternativa para el coche privado, porque el transporte no tiene necesariamente la forma del coche privado. Y en la cuestión del transporte y en la cuestión de la energía, quiero lembrar un hecho muy elemental. La posibilidad más concreta y menos costosa es evitar el transporte, evitar el uso de energía. Y segundo evaluaciones de peritos franceses, el potencial de evitar uso de energía por medidas concretas es de unos 30% del uso actual. Quiere decir, la fuente de energía la más grande en una transición. Y lo mismo se puede decir con el transporte, lo que, por ejemplo, implica que se transforman las ciudades, las urbanizaciones, donde la gente solamente duerme, y crear estructuras económicas de empleo, etc., dentro de esas ciudades de dormicimiento. Como Freiburg. Como en Freiburg, sí. En los barrios de Beaumont-Wiesenfeld. Sí, sí. No, estoy inventando cosas así. Esos son procesos que ya existen, que no están suficientemente generalizados y que pueden hacer una diferencia. Si nos conseguimos de disminuir de 30% el uso de la energía o de 30% el uso de transportes, sería un efecto razonable y va a posibilitar un tiempo de transiciones
ulteriores. No estoy a decir que esos procesos van a solucionar los problemas, no, claro que no, pero son necesarios para realmente tener la posibilidad de evitar por lo menos algunas catástrofes. Evitarlas todas, quizás en los años 90 tendría sido posible, hoy ya no, pero evitar algunas vale el esfuerzo. Disculpa, esa cuestión de la hegemonía neoliberal. Ausencia de alternativa creíble. Sí, y claro que pienso que todavía esa hegemonía neoliberal existe, no es total. Hay siempre posibilidades de desarrollar y poner en práctica políticas alternativas. Quizás dentro de una, ¿cómo se dice? Genossenschaft. Cooperativa. Dentro de una cooperativa. Quizás al nivel de una comunidad local. Quizás dentro de una ciudad. Que decir, hay espacios. No estamos en presencia de un totalitarismo. El neoliberalismo con certeza tiene tendencias totalizantes, pero no creó una situación en que no hay posibilidades de actuar otramente. Y claro que tenemos de desempeñarnos para utilizar esas posibilidades, y pienso que el aprendizaje colectivo de que hablaba no es solamente el aprendizaje con las grandes catástrofes, pero también el aprendizaje con las pequeñas y dispersas prácticas alternativas. Se ve que eso no es mera palabra en el desarrollo del movimiento feminista. De hecho, crearon muchos contextos en que era posible un discurso de autocomprensión femenina que antes no tenía lugar. Crearon formas de defensa de las lesbianas, crearon formas de vivir conjunto con crianzas sin los hombres, de defender las mujeres batidas de los hombres que los batían. Toda una red de iniciativas fue creada y existe todavía. Eso no es un proceso que desaparece después de unos años. Muchas de esas iniciativas tienen ahora los 30 años como el Manifiesto Ecosocialista, porque de hecho están del mismo tiempo. Desde una perspectiva ecosocialista, ¿qué papel cree usted que debería tener el trabajo asalariado, teniendo en cuenta la automatización de los procesos productivos y también la necesidad de esta transición socioecológica, ¿no? Ecológica y social, ¿no? El tema del trabajo humano, ¿qué cree usted que...? Bien, muchas gracias por esa pregunta, porque esa es una parte de mi presentación que no tenía ocasión de presentar. Pienso de hecho que tenemos de despedirnos de una idea, una falsa idea de la tradición comunista, que era que el mejor trabajo industrial es empujar un botón y todo el resto sería hecho por la maquinaria. Que dicen la automatización total sería la liberación de las potencialidades humanas. Parece que es no solamente un error humano,
un error ecológico, porque claro que es una perspectiva altamente destructiva, pero es también un error humano, porque el desarrollo dentro del trabajo, la adquisición de saberes y de poderes de hacer es una manera en que los seres humanos se se desarrollan. Sí. Y pienso que esa idea de todo el trabajo tiene de ser hecho por las máquinas y eso es la liberación, me parece básicamente falso. Lo que no implica que tanto más trabajo para los hombres y mujeres, tanto mejor. Claro que tenemos que limitar los tiempos del trabajo. Primera necesidad. Segundo, humanizar los trabajos, es decir, evitar el desgaste humano y los accidentes dentro de los trabajos. Y quizás otra perspectiva más importante, introducir y activar el carácter creador dentro del trabajo. Claro que existen máquinas que pueden hacer ciertos trabajos duros y que tienen de hacerlo, pero el control humano tiene de ser mantido y eso se ve muy concretamente en las estructuras de la producción informática, en que ahora la creatividad de los propios, la gente que escribe los programas, es sistemáticamente excluida. Pero eso sería posible de otra manera. Es posible que, por ejemplo, en algunos proyectos existe la cooperación libre y sus productos en el mundo de los computadores. Y así pienso que una perspectiva de producir de manera diferente, de producir con mejor, ¿cómo se dice?, substancia humana, con mejor aprendizaje, con mejor control, con mejor creatividad, son cosas totalmente posibles. Claro que eso, al final, va a transmutar o cambiar profundamente el propio carácter del trabajo. Porque el trabajo, en esa perspectiva, deja de ser una actividad isolada, sin relación con otras actividades. En el trabajo ya, como todo el mundo sabe, las relaciones sexuales tienen un papel importante y el trabajo tiene su papel en las relaciones sexuales. Y en ese sentido podemos anticipar una situación en que hay necesidades de trabajo y de trabajo de aplicación científica muy importante y muy clara, pero también combinándola con una dimensión cultural, como en las sociedades precapitalistas, donde el trabajo estaba integrado en varias otras actividades. La producción agrícola con la procreación sexual y ambos con prácticas religiosas, y no volver atrás para una situación en que los propios individuos no tenían la capacidad de distinguir entre los
diversas dimensiones de su práctica, pero en el sentido de una complejificación consciente, de enriquecer el trabajo de manera cultural, de manera erótica, de manera ecológicamente consciente. Todas son consideraciones que son posibles y claro que sob el dominio del capital no se pueden realizar, pero si conseguimos superar esa dominación, son posibles y nos van a ofrecer una otra perspectiva de un trabajo en cuanto forma de autorrealización humana. Vamos a dar la palabra a los jóvenes, porque hasta ahora no han hablado. ¿Habías pedido la palabra? Yo tenía un par de preguntas totalmente conceptuales, porque todavía estoy bien hecho en este tema del ecosocialismo, pero veo que no puedo avanzar si no entiendo las dos cuestiones. ¿Por qué el ecosocialismo entiendes como primero anticapitalista y después izquierdas? Primero anticapitalista, entendiendo yo que el capitalismo es el del trabajo, o simplemente personas anticapitalista por tener miedo al progreso, como decías antes que querías frenar la automatización del trabajo, que es inevitable, o simplemente por los que hay de revolución, que siempre inspira confianza. Y después, ¿por qué es de izquierdas? O sea, ¿por qué las izquierdas? Que tampoco entiendo lo que yo defino izquierdas, cada uno, y más viniendo de Polonia, que no sé cómo los otros está ahí. ¿Por qué las izquierdas tienen un monopolio del ecologismo y si solo es viable desde esta perspectiva de izquierdas? Porque, por lo que me he informado, aquí en España los más pioneros en cuanto al programa electoral de medidas ecologistas son Podemos y luego Ciudadanos, que son muy similares. El Partido de Libertad ¿Ecosocialismo es de izquierdas o no? ¿Qué es ecosocialismo? Pienso que el ecosocialismo es de izquierdas, el ecologismo no tiene necesidad, porque existen ecologías de derecha. Por ejemplo, hubo una componente ecológica dentro del movimiento nazi. Y el problema es que yo pienso que la perspectiva de la derecha en la ecología es siempre una perspectiva de intentar de superar los problemas por estrategias de exclusión de los superfluos. Hay también una ecología de derechas que tiene con prioridad reducir el número de seres humanos hacia posiciones muy derechistas. Pero pienso que una tomada en cuenta de la crisis ecológica no puede ser seriamente sino de izquierda, porque la izquierda combina la tomada en cuenta de las necesidades de reproducción ecológica con el respeto de la libertad de cada uno. Porque eso es mi entendimiento de la izquierda, que no es liberal, ¿no? La izquierda es una lucha contra las diversas formas de dominación, capitalista, patriarcal, dependentista y industrialista. Pienso que son las mayores formas de dominación que tenemos en nuestras sociedades. Y la izquierda tiene, pienso yo,
con primero impulso, con orientación básica de superar todas las situaciones en que los hombres y mujeres y niños son dominados por otros hombres o por estructuras. Y en ese sentido, claro que los obreros de Polonia atacaron el socialismo real. Pero eso, a mi ver, tiene a ver con dos factos. Por un lado, que el socialismo real en ese tiempo ya no tenía ninguna base de clase. Era un socialismo real de un aparejo estatal sin de dominación sobre el proletariado y no una forma de dominación del proletariado. Y en ese sentido comprendo los obreros de Polonia de hacer una tal revuelta contra las estructuras de dominación en su sociedad. Y hacia comprendo la necesidad de solidaridad internacional con ellos, porque en los años 80 era importante para abrir una posibilidad de superar democráticamente y en paz las estructuras del socialismo real. Víctor, tenemos 25 minutos. Sobre lo que decía Bueno, no me has respondido a la primera parte, pero bueno, se me ha quedado más. No, sobre lo que tú decías, hoy en el digital del Viejo Topo, en la web del viejotopo.com, hay un artículo de John Bellamy Foster titulado Ecosocialismo y transición justa, que recoge un concepto ya de hace más de 30 años, transición ecológica justa. Él allí plantea, él cree que eso es imposible bajo el capitalismo, porque si analizamos las causas de la crisis ecológica, veremos que una de ellas es la lógica de crecimiento indispensable al capital, que tiene que realizar ganancias como sea y a costa de lo que sea. De ahí una visión, una lectura anticapitalista, digamos, del ecologismo, que no es la única posible, por supuesto, porque hay ecologismos de derechas, y yo creo que, pero vamos, aquí es interesante porque en este artículo recoge, entre otras cosas, pues la posición de los sindicatos ante el tema del empleo y medio ambiente, que ya desde hace más de 30 años ha habido gente como Tony Masotti de la Unión Internacional de Trabajadores del Petróleo, de la Química y la Energía Nuclear, que adoptaron este concepto de transición justa, ¿no? Yo creo que, para centrar tres preguntitas concretas a Frieder Wolf, que a la hora de plantear alternativas hay que tener en cuenta, primero, que la urgencia es muy grande, porque se puede medir en décadas, pero es muy grande, que la correlación de fuerzas políticas y sociales que hay hoy es muy adversa, y que hay una batalla cultural abierta en estos momentos, una lucha de ideas sobre el tema del cambio climático, sobre el impacto de la Amazonia, sobre los problemas de la biodiversidad, todas las cuestiones ecológicas, sobre la cual hay una batalla cultural en la que creo que hay un primer nivel que se está ganando, el negacionismo de la crisis ecológica. No hay cambio climático. Hombre, parece que es como decir que la Tierra es plana hoy en día. Seguir diciendo que no hay cambio climático es propio de los que piensan que la Tierra es plana. Entonces, creo que ahí se está ganando. En cambio, todavía no en qué consecuencias tiene eso, admitir la crisis ecológica y las urgencias. Porque las consecuencias a lo mejor son cambiar el modo de vida drásticamente.
de producir unos y de consumir otros, todos. Y cambiar eso significa chocar con una lógica. Y ahí yo creo que, primera pregunta, ¿será que ha fracasado la idea de desarrollo sostenible? ¿Hasta qué punto era una idea trampa? Decir, bueno, no, crecimiento sostenido, ilimitado y tal, imposible. Desarrollo sostenible. Pero eso en estos 30 años, acuerdos de París después, nada. Frente a eso, la alternativa será decrecimiento, crecimiento homeostático, no desarrollo sostenible. Segunda cuestión, claro que si no hay alternativa dentro del capitalismo, pero no hay correlación de fuerzas para superar el capitalismo, hay una transición que requiere medidas concretas. El New Green Deal, digamos un nuevo acuerdo verde, está avanzando en Estados Unidos, con los socialdemócratas del Partido Demócrata. Esto lo están lanzando con fuerza. Los empleos verdes es algo que se está considerando en la Unión Europea y en muchos lugares. ¿Qué valoración haces tú de cuestiones como el nuevo acuerdo verde, el New Green Deal, no solo en Estados Unidos, como programa de transición que algunos plantean también ya hoy para España, con propuestas concretas, empleos verdes y cosas como lo que planteaba antes Paulo y también el programa del gobierno alemán que lanza hoy. ¿Hasta qué punto es interesante? ¿Hasta qué punto es también una trampa electoral para frenar el avance de los verdes? ¿Cómo valoras tú todos estos elementos? ¿Cómo empatar, digamos, la necesidad de la urgencia con medidas concretas con la imposibilidad de dar respuesta sin salir de la lógica del capital? Ok, voy a comenzar con la última. Y pienso que es una cosa muchas veces olvidada, que según un proverbio francés, pienso es del siglo XVII, la hipocresía es una manera del vicio de se someter a la virtud. A la virtud. A la virtud. Y pienso que eso es importante. Que claro que todavía no tuve ocasión de ver los detalles del acuerdo del gobierno alemán. Con certeza van a hacer algo, no pueden simplemente hacer discursos, eso me parece cierto, y con certeza van a hacer algo muy insuficiente. Eso me parece claro. Pero en una situación en que el Acuerdo de París ya está amenazado y todavía no terminó, pero en una situación que ese acuerdo y su aplicación práctica están en dificultades. En esa situación, cualquier tentativa del gobierno alemán de concretizar su participación al mantenimiento de las promesas del Acuerdo de París me parece ser una cosa positiva. No una cosa que solucione el problema, pero una cosa que evite más un deterioro. Y pienso que en todas esas cosas tenemos que superar la tendencia de pensar que el deterioro es la manera de esclarecer a la gente. No es verdad. Primero, no funciona así. Segundo, cuando se deterioran las cosas, se deterioran verdaderamente.
a desarrollos catastróficos inevitables como consecuencia de un tal empobrecimiento. Y pienso que en ese sentido, es básicamente una cosa positiva que hubo ese acuerdo. Segundo, cuanto al desarrollo sostenible y de crecimiento, continúo a pensar que eso es conceptualmente muy complejo, porque el desarrollo no necesariamente es crecimiento. En cada desarrollo, como todos saben, a 3 dimensiones. Algo tiene de ser dejado para no existir. Algo tiene de ser reproducido, como era, por lo menos en cantidad. Y algo tiene de ser modificado. Y es de eso pensar que algo tiene de decrecer. La cuestión es lo que tiene de decrecer. El impacto ecológico, con certeza, tiene de decrecer. La felicidad humana, con certeza no. Es un poco simplificador de hablar así. Pero si se concretiza, por ejemplo, hablamos de la necesidad de reconstruir la red ferroviaria europea. Sería claramente un crecimiento. Mismo se puede decir, pienso yo, sobre la red de canales europeas, porque el transporte por canales es una cosa relativamente ecológica. Y en ese sentido, tengo la impresión que ese slogan general del decrecimiento nos hace abierto un poco de la tarea de distinguir lo que tenemos de atacar, los que tenemos de promover y lo que tenemos de evitar que se realiza. Dentro del capitalismo, sí, bien, como no hay salida inmediata y como a mi ver la salida a través de la catástrofe es excluida, no solamente porque las catástrofes serán inaceptables, pero también por causa que quien piensa que las catástrofes van nos hacer avanzar para cualquier socialismo es un ilusionado. Las catástrofes van a crear situaciones fascistas o de extrema derecha, no van a crear socialismos. Y pienso que fueron las 3 cuestiones. Alfons? Sí, gracias por la conferencia y por el marco de ideas que has tenido. Me han 3 importantes dentro de todo el contexto. Una, lo de la politización despolitizante, una idea muy... La otra, la solidaridad con las víctimas y la vida, o las vidas, y una unidad de acción desde diferentes perspectivas. Me parece que hay un elemento que no sabíamos y que es el tema de las nuevas tecnologías y tal, que de alguna manera cuestionan y envenenan estas posibles acciones. Es decir, la globalización, recogiendo, tú hablabas, por ejemplo, de la globalización despolitizante, mucho de la globalización que vivimos, individualiza y segmenta. Entonces, va a ser muy difícil, es un añadido a las dificultades que hablábamos antes. Y me gustaría, como no ha salido, segmenta de una manera muy clara, que además no hace posible a veces la solidaridad tampoco, porque nos hace espectadores de algo. Bueno, quería comentar esto
Bien, es claro. Pienso que los 3 puntos no percibí bien, pero voy a comenzar con el último punto. La globalización, verdad, nos segmenta, nos constituye en individuos en competencia, como sujetos de mercado. Eso es también el sentido estratégico de la política neoliberal. Pero esa destrucción es parcial. Tiene excepciones, tiene lados flacos, hay luchas que existen y luchas que existen sub forma espectacular, como ahora los jóvenes, mas hay muchas luchas también que existen sub formas menos espectaculares, pero efectivas. Que dice esa idea que estamos en una situación en que la individualización atomizante ya tuvo lugar y no hay fuerzas de resistencia, es una falsa imagen y una imagen bien con efectos desmovilizadores. Pero no es simplemente para movilizar que estoy a sublinear aquí. Las luchas de resistencia existen y también existen estructuras, redes resistentes. Y claro que tenemos que comprenderlos, pero por causa de eso estoy a subrayar la necesidad de las luchas locales y regionales y dentro de la sociedad, porque en los sitios concretos específicos se pueden comprender cuáles son las posibilidades de lucha, cuáles son las posibilidades de inserir a sí mismo en tales luchas, y pienso que eso es el primer deber. El segundo deber es que se abren ventanas, que las luchas específicas vean la necesidad de apoyo solidario a otras luchas y vean también la necesidad de, por el momento sobre todo, desarrollar un debate estratégico y táctico, un debate que va detrás de simplemente las necesidades de la lucha concreta. Y pienso que en todo eso las fuerzas ecosocialistas pueden desempeñar un papel positivo, y quizás eso implica que la primera necesidad no es una alta dimensión estratégica y elevación teórica del ecosocialismo, pero mucho más su inserción en prácticas y proyectos concretos. Y por otro lado, distinto de eso, la investigación científica, marxista, feminista, etcétera, mucho más concreta. Y pienso que, en cierto modo, quizás nuestro manifiesto fue una última tentativa de tener ambos juntos. Hoy en día será, por un lado, la análisis científica, que ya está avanzada en muchos aspectos, existen los análisis científicos. Y por otro lado, la iniciativa concreta que está inserida en situaciones muy específicas y hacia singulares. Quizá más que una pregunta, una pequeña reflexión de un ángulo que quizá no ha salido tanto. Tiene que ver, creo que en parte, con el punto que tocaba aquí antes. Creo que de la multicrisis civilizatoria en la que estamos, crisis climática es ahora mismo la más visible, como las otras crisis que los científicos también han ayudado a poner en el piso. Creo que hay una decisiva, que es la crisis energética. La crisis energética choca directamente con el modelo de acumulación y de crecimiento exponencial al cual entonces, en ese sentido, me parece que, desde luego, las
las soluciones tecnológicas no están encima de la mesa. La extracción de inglés, las centrales nucleares de desintegración, todo esto ahora mismo no está nada claro que pueda ser ningún sustituto. Pero lo digo porque creo que hablar de colapso, de catástrofe, sí, se puede hablar, probablemente el colapso será muy general, pero me parece mejor hablar de colapsos y de catástrofes en muchos sentidos. Entre otras cosas porque creo, y lo apunto también porque no ha salido mucho, creo que hay un plan que está además bastante bien diseñado, no es algo tan desconocido, según el cual, como decía, creo que Naomi Klein, lo más peligroso de los movimientos de extrema derecha negacionistas, más peligroso que estos son los que no lo niegan. Y no lo niegan porque tienen claro el panorama, el futuro, ¿no? Como decía, creo que también Dennis Meadows, decía la palabra, hay una serie de palabras que el Banco Mundial las tiene calificadas como tabú, no se puede hablar. Por ejemplo, del Bitcoin no se puede hablar. El Bitcoin es un punto clave, porque el petróleo de calidad en 2008 se empieza a reducirse, y sin eso no funcionan temas clave, ¿no? Bueno, lo digo porque me parece que tenemos suficiente información como para saber que desde las élites, estoy pensando en algunas multinacionales, pero por ahí es la más estudiada, el Departamento de Estado norteamericano, hay documentos en la web que se pueden consultar, quiero decir, de que hay un plan bastante claro de ver un futuro en el cual no se va, o van a hacer todo lo posible por no cambiar el modelo. Y luego, porque efectivamente todos los elementos que se han apuntado, de esperanza y movilización en la huelga de una semana, etc., estos son elementos muy positivos, pero me parece que creo que la izquierda en general comete un error, en todo caso es una tradición. Creo que hay mucha información del diagnóstico, y los científicos han ayudado mucho, sobre todo los científicos naturales, los científicos sociales creo que menos, sobre los valores, también sabemos lo que queremos, un poco más o menos y tal, pero mucho menos sobre lo que podemos hacer de forma factible y todavía mucho menos sobre lo que se puede hacer en la práctica, porque la práctica son problemas de fuerza, de dificultad, y todo eso, y el debate es muy difícil, pero creo que no hemos de dedicar tiempo a eso, porque si no, entonces, por ejemplo, se han apuntado algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, necesitamos una revolución mental, absoluta, una revolución mental, cultural, mental. Se ha apuntado incluso de aquí o varias cosas, ¿no? Esto no es nada fácil. Desde luego, hay algunos elementos que uno puede pensar, mira, pues ahora yo soy de salud pública fundamentalmente, pero pienso, cuando se aprobó la ley contratada por España, nadie pensaba que eso podía tener éxito. Tuvo bastante éxito. A veces uno tiene sorpresas, ¿no? en la vida, pero digamos, de nuevas formas de vivir, se han apuntado ya también ideas, ganar espacios de poder institucional, el New Green creo que está muy por desarrollar, creo que lo que se ha apuntado hasta ahora es enormemente superficial, en mi opinión, en lo que puedo leer. En fin, no sé, quiero decir que de todo eso me parece que una pequeña reflexión y sobre todo también defendernos, porque si es verdad lo que he dicho al principio de este programa genocida, no solo ecocida, sino genocida, creo que necesitamos pensar muy bien qué características van a tener los elementos de defensa social que nos permitan que todo lo demás no haga la realidad. Quiero decir, tienen las armas, tienen el control social, tienen internet, no es nuestro, lo usamos y sirve mucho. Es decir, hay muchos elementos que nos parecen muy útiles y está muy bien usarlos, pero no son socialmente buenos. Están en manos de las grandes corporaciones digitales. Como tenemos poco tiempo, lo que propongo es que todo el mundo que diga alguna cosa que lo diga rápido. Rápido es rápido. Si se puede evitar, mejor, porque mañana en el seminario seguiremos hablando. Más de seminario que no de conferencia. Y ya para la clausura damos la última palabra a Frieder Otto Wolf. Pienso que la única cosa que es posible decir aquí es darles una cita de Bertolt Brecht. Su tanque, señor general, tiene
un problema. Precisa un conductor. Primera parte, ¿puedes volver? Su tanque. Dein Panzer, mein General, braucht ein Fahrer. Fahrer. Aplaudimos la cita. Eso no es inmediatamente claro, pero con un poco de pensar se ve el punto. Bueno, pues después de esta cita, los que vengan mañana al seminario seguiremos ya más de seminario. Yo podré hablar, hoy he hablado poco. Tengo muchas cosas que decir y nadie me va a callar. Gracias por esta fantástica conferencia, muy interesante. Y mañana a las 10:30 los que se hayan inscrito siguen el seminario. Hasta mañana y hasta pronto.